un aniversario más del arribo a tierras cubanas del yate Granma y sus expedicionarios, un grupo de revolucionarios comandados por el comandante en jefe Fidel Castro Ruz. Y hoy precisamente tenemos aquí a Antonio del Conde, mejor conocido como El Cuate, quien le vendiera algunas armas a Fidel, además de repararle el yate Granma. Y bueno, diríamos que actualmente sigue siendo el dueño del yate Granma porque no se lo pagaron. Bueno, ya él nos dará algunos testimonios sobre esa etapa histórica que vivió y que nos sentimos muy orgullosos de que esté aquí con nosotros. Es una charla de café, es que por favor vamos a hacer la charla, ¿no? Me preguntan lo que quieren, es una charla. Y además, vamos a preguntar. Además, como somos poquitos, somos escogidos, ¿no? Claro. La semana pasada fue la Semana de la Cultura en Tuxpan, de donde salió el barco. Y Margarita, la agregada cultural, y algunos de la embajada nada más fueron del día 25. El barco salió el 25 en la noche. Nada más estuve el 25 porque tenían que ir a la feria de Guadalajara y me dejaron solito. Toda la semana me la dejaron solito. Yo tuve que ir al radio en la mañana para invitar a la gente, luego a la universidad y todas las tardes hablar. Todas las tardes. Yo solito, porque le tocaba a fulano, no había nada. Yo el viernes hacía un frío horrible, estaba lloviendo y nada más fueron unas pocas gentes, ¿no? Dos gentes que me avisaron que iban a ir, y luego llegó otra y luego nada más éramos 5. Entonces estaba preparado todo así, con un montón de sillas, ¿no? Iba a ir mucha gente, ¿no? Yo estaba invitado y era yo y todo el cuento. Y entonces nos metimos en un ala del museo, que a ver qué día lo van a visitar, en Tuxpan, en Santiago de la Peña. Y así sí, pues hicimos una charla, ¿no? Una charla. Lo que yo no platicaba, pues me lo preguntaban, entonces yo, por favor. Algunas armas no. Supuestamente todas las armas pasaron por mis manos, supuestamente, salieron de, bueno, supuestamente. Claro, puede haber habido algunas, puede que se acuerden ustedes de que a Pedrito Miré lo metieron preso y le quitaron unas armas. A lo mejor ahí había unas armas que eran de la armería, pero la mayoría de las armas eran de nuestra armería, de mi armería. Así para comenzar, para romper el hielo, para iniciar la plática, yo soy el Cuate. El Cuate, ese era mi nombre en la clandestinidad, como Fidel era Alejandro y todos teníamos un nombre bueno. Y luego, yo me identifico como el dueño del Granma, para que sea más rápido y fácil. ¿Por qué? Porque el Granma yo lo compré, lo estaba yo reparando y un día nuestro jefe Fidel, pasamos por ahí por Tuxpan, yo estaba revisando el barco, pagándole a los trabajadores, lo vio el barco y me lo pidió, nada más. Dije, señor, el barco no sirve, lo estoy reparando. Y me dijo textualmente, si usted me arregla ese barco, en ese barco me voy a Cuba. Nada más. Entonces en el afiche según Cuba, en el póster según México, la foto de hasta arriba es como el comandante Fidel vio el Granma, donde lo estaba yo reparando. Luego las otras fotos, la foto del medio es oficial, la última travesía que hizo el barco para llegar al mausoleo, el Museo de la Revolución. Las fotos de los lados son fotos mías. La foto del lado derecho es una foto curiosa, tiene el nombre mal puesto. La dictadura anduvo paseando el barco como trofeo de guerra. Fidel Castro ya murió, este es el trofeo que deja la insurrección. Tiene el nombre con doble M, está mal puesto. Luego en la siguiente foto de abajo se me ordenó Fidel que donara el barco. Ahí nada más pongo donado a la Marina de Guerra Revolucionaria. Y las otras dos fotos fue cuando lo metimos, había muchísima gente, estaban muchos pioneros, mucha gente.
cuando entró al mausoleo, a la vitrina. Las siguientes fotos, las otras tres, es cuando los compañeros se bajan del barco, la marina lo toma y empieza a buscar y rebuscar, ¿verdad? Y a destruir el barco, a buscar, a ver qué había allí, qué se había quedado. Luego, las siguientes fotos, en enero se me ocurrió hacer ese rendido homenaje del yate Grama, historia gráfica, a los héroes del ataque al cuartel Moncada. Saben que este julio se cumplió 50 años del aniversario del ataque al cuartel Moncada, y realmente es una fecha, pues, no nada más histórica, sino yo creo que es muy importante, ¿verdad? Es el inicio de todo lo que ha hecho nuestro jefe Fidel. Entonces me ocurrió hacer ese póster y le pedí permiso a Raúl, a nuestro ministro Raúl, de entrar al barco porque quería hacer ese póster, ese afiche, como dicen en Cuba, y me mandó su fotógrafo y me tomó muchas fotos. Esas fotos para mí fueron las más representativas. Ahí se aprecia claramente el estado en que se encuentra el barco, en perfectas condiciones. Luego se puede ver que está dentro de una vitrina, y la foto de la placa del Grama me gustó, y en fin, el barco está perfectamente cuidado. Estuvo al vacío muchos años, ahora no está al vacío, pero está bajo tratamiento anti bichos, antiparásitos. Está perfectamente cuidado. Luego abajo, las tres fotos de abajo son réplicas. La del lado izquierdo es una réplica que está en la playa de las Coloradas, bajo techo, con guardia permanente. Esa misma réplica se usó en el 40 aniversario para el desfile. Ahí está desfilando ante nuestro comandante en jefe. Ahí se ve. Los chamaquitos llevaban banderas, ¿no? Unos trapos azules, iban haciendo así, semejando en las olas. Y luego la foto de acá, que también es mía, es donde embarcaron exactamente, precisamente el lugar en donde embarcaron, una réplica del barco que mandó Fidel hace años, pero que desgraciadamente ya no existe. No me pregunten por qué. Y así se ve la casa. Eso es en Santiago de la Peña, del otro lado del río Pantepec, enfrente de Tuxtla. Más o menos esa es la historia. De un servidor en cuanto a los preparativos para la invasión de los expedicionarios al mando del comandante Fidel Castro a Cuba. Llegaron a Cuba, salieron el 25 de noviembre en la noche. Que quede perfectamente bien claro que salieron con mal tiempo. Entonces la navegación no fue nada fácil. Además un motor iba fallando. Yo me di cuenta unos días antes, ya no había tiempo, y se lo avisé a Fidel. Me dijo, ¿y en cuánto tiempo? Le dije, no sé cuánto tiempo, pero la reparación va a tomar varios días. Ya no hubo tiempo porque era un clutch. Como son clutch automáticos, adivinar qué había que hacer, ¿no? Entonces el barco se fue fallando, y ante ese peligro, en primer lugar debo aclarar por qué no fui en el barco, porque me dijo Fidel textualmente que le iba yo a ser más útil fuera de Cuba que otro soldado más en la sierra. Acuérdense que en la sierra sobraban soldados, no eran armas. No obstante que yo me podía considerar un soldado con cierta experiencia por el manejo de armas, pero me dijo textualmente que quería que me quedara yo, que otro soldado en la sierra. Y además que como un motor estaba fallando, que si llegaba a fallar el otro motor, que él abandonaría el barco, por supuesto en tierra, y que yo tratara de recuperarlo. Entonces, como todo contraseña, me dijo que no apareciera yo desde el momento que el barco salió, que me perdiera yo, y que me fuera yo como incógnito a lo más
oriental de México, Isla Mujeres, y que allí esperara cuando Fran País empezara la lucha en las calles de Santiago de Cuba. Así fue. Me fui a Isla Mujeres. En aquel tiempo Isla Mujeres no era más que pura playa, no había nada, ya se imaginan. En el año 56. Es más, el camino de Mérida a Isla Mujeres estaba muy malo. Me quedé en Isla Mujeres 2 o 3 días, cuando oí que Fran Páez ya estaba luchando. Para eso no había llegado el telegrama todavía, pero eso yo no lo sabía, por supuesto, ¿no? Ya saben que el telegrama llegó un poquito más, se dilató un poco más de lo que se había calculado, y entonces Fran Páez hizo la lucha, y en fin, pues más o menos, en pocas palabras, no voy a entrar en muchos detalles, pero prefiero que si tienen alguna duda, una pregunta. El señor, por ejemplo, me preguntaba que si el barco que estaba en el mausoleo, en el museo, en la vitrina, era el original. Absolutamente. Absolutamente, ahí está la historia perfectamente clara de el grama. Y abajo, réplicas, porque hay réplicas, pero al fin y al cabo, ahí están las réplicas, perfectamente claras. Si quieren algún otro detalle, alguna otra pregunta, lo que quieran. ¿Grama es abuela? Sí, una contracción de abuela. Así lo compré. Me concreté a ponerle bandera, registrarlo a nombre mío, como mexicano, etcétera, para obtener la autorización para poderlo probar, porque yo lo probé mucho, ¿no? Navegué mucho con él. Navegué por lo menos 2 meses, había que probarlo, ¿no? Porque realmente yo no tenía experiencia en un barco de ese calado, tenía experiencia en lanchas, etc. Pero un barco de ese calado no. El señor Pino, Cornelio Pino, que había sido comandante de la Marina de Guerra cubana, por cierto, que el compañero me va a ayudar, cuando se formó una expedición contra Trujillo en Santo Domingo, Cayo Confite, Fidel iba en esa expedición y el señor Pino persiguió a Fidel, persiguió la expedición. Fidel, por X circunstancias, sospechó algo y se tiró al agua y los agarraron y él no lo agarró, se tiró al agua, era muy buen nadador, se tiró al agua. Entonces el señor Pino quería ir al barco, que para probarlo, que la autonomía, que 20 cosas. Yo no quise que nadie fuera al barco. El barco era una cosa súper secreta. Más o menos les voy a decir una sentencia de Fidel. Y yo tenía las armas, porque puede que sepan ustedes que Fidel estuvo preso en Miguel Sur, lo agarraron preso. Luego yo caí preso también, al mismo tiempo. Me metieron preso. Cuando salimos, yo salí antes que Fidel. Cuando salimos de la cárcel le dije, señor, deme todas las armas, porque muchas armas se agarró la policía, se las robaron, por supuesto, ¿verdad? Yo le dije, deme todas las armas y todo, yo tengo donde guardarlo. Y luego, ya que me habían pedido el barco y que yo empecé a reparar el barco, pues tenía yo todas las armas, todos los equipos y el barco, pues ya se imaginan la responsabilidad que tenía. Entonces Fidel sentenció, si el cuate no me falla, salgo. Si salgo, llego. Si llego y duro 72 horas, triunfo. Ya se imaginarán el pobre güey cuate lo que tenía encima. Es la verdad, ¿no? Es la verdad. Pero como era yo el cuate, ¿sí? Y como aquí en México todo el mundo es cuate, pues sí, ¿verdad? No será difícil identificarlo. ¿Mande? Era difícil identificarse. Imposible. Imposible. ¿El cuate de quién? Imposible. Además, yo me tenía que cuidar porque yo, a Fidel me había avisado que primero daba Batista, que además tenía infiltrados aquí, ¿verdad? Bonito Benedeo, quién sabe qué, ¿verdad? Había infiltrados. Primero daba Batista $10,000 por saber quién era el cuate. Y luego daba 20,000. Auténtico. Buena lana en ese entonces, ¿no? Podemos ir a decírselo ahora. Por saber quién era el cuate, porque ya sabían que había un tal cuate, ¿verdad? Que daba armas y que tenía el barco, que tenía esto, que tenía el otro. Pero imagínense si me iba yo a cuidar o no, ¿verdad?
De Gutiérrez Barrios. Eso sí, de Gutiérrez Barrios, ¿no? ¿Cuál fue el papel de Gutiérrez Barrios en Eso toda la historia, quería no? yo preguntar. ¿Cómo? Pero yo quería preguntar varias cosas, pero Diga. vamos por partes, ¿no? Primero, ¿cuál fue el papel de Gutiérrez Barrios? Bueno, mire, Gutiérrez Barrios no era ningún idiota. Claro. Era egresado del colegio militar. Sí, era. Era capitán. Era nuevo. No tenía experiencia. Pero no era un idiota. Era Así una como persona con cierta Ay, no, por preparación. favor. Entonces cuando le llevan a Fidel, Gutiérrez Barrios se da cuenta quién es Fidel Castro. Y lo respeta. Y Fidel, pues Lo apresan a Fidel y se Sí. lo llevan a Gutiérrez Barrios. la gente de la Dirección Federal de Seguridad que se acababa de formar, Sí. era una policía nueva. Sí. Esos datos se los puedo dar yo muy precisos porque yo estaba en la policía. Ah, ya. Pero yo estaba en la jefatura de policía, yo estaba en el servicio secreto, que era lo máximo. Pero luego se forma la policía, la Dirección Federal de Seguridad, que es una policía política. Y nombran a Fernando Gutiérrez Barrios. Sin ninguna experiencia, pero con cierta cultura, cierta preparación, egresado al colegio militar. Era colmilludo. ¿Mm? Era colmilludo. No, todavía no tenía ese Que si tenía colmillo. experiencia conmigo. No, ninguna. No creo. ¿Y de qué ideología Andaban era? muy bien vestidos, saco y corbata. Era una policía de élite que metió Alemán para, pues, una policía política, Para ¿no? vigilar a los demás Sí, políticos. sí. Entonces Gutiérrez Barrios se da cuenta quién es Fidel Castro, por supuesto. Y no tonto Gutiérrez Barrios, pues trata de ser lo más decente, si se quiere, o si se puede usar el término, ¿no? Sin embargo, de todas maneras, consignan a Fidel Castro, lo meten a Miguel Schultz, estuvo más de un mes, no 2 meses, creo, no me acuerdo, porque yo nada más tuve 10 días preso. Pero acuérdense que tuvo que intervenir el general Cárdenas, porque si no lo deportaban a Fidel, ¿no? El abogado que fue el Correveidile era muy amigo mío, Ignacio Mendoza Iglesias, que fue el intermediario con el general Cárdenas, y por influencias del general Cárdenas, acuérdense que el 26 de julio que festejamos en Cuba fue el general Cárdenas, invitado, etc. Entonces, Gutiérrez Barrios se portó bien, era una persona, era un tipo decente, egresado al colegio militar. ¿Y qué influencia tuvo? Pues no, yo no le puedo decir. Además, es lo único que puedo decir. Si ayudó, si no ayudó, si hizo el pato, si no se hizo el pato, si se esperó, si no se esperó. A lo mejor se esperó, a lo mejor no se esperó. A lo mejor se hizo el pato, a lo mejor no se hizo el pato. Pero no lo denunció, ¿no? No, lo metió preso. Pero bajo qué cargo lo metieron a... Violar las leyes de neutralidad. A mí me acusaron de exponer las buenas relaciones con un país hermano y me cancelaron mis negocios. ¿Y qué negocio? ¿Usted tenía fábrica de armas? Armería, no, armería nada más. ¿Qué es armería? Reparación. Venta de armas. Venta, compra, venta y reparación de armas. Y eso, y después cuando se sabe que el barco, es decir, cuando se toma el barco en Cuba y se sabe que era suyo, ¿qué pasa después? Entonces cuando me acusan de haber expuesto las buenas relaciones de México con un país Ahí es hermano y al cuando bote. hacen esa acusación. Sí, y fue cuando me acusaron de haber expuesto. Cuando dejó el barco abandonado los expedicionarios, quedó al garete, llegó la marina de guerra de la dictadura, se lo llevó a Belí, y ahí luego vieron que el barco tenía bandera mexicana. Fue cuando salieron los periódicos que habían muerto todos los expedicionarios, etcétera, y que yo era el dueño del barco, todo el cuento. E inmediatamente me acusaron de haber expuesto las buenas relaciones de México con un país hermano. Y ya se imaginan el lío, ¿verdad? Por lo pronto me cancelan los negocios. ¿Qué tiempo le dieron de prisión? No me llegaron a sentenciar porque les pagué bien y bonito. Como se acostumbra aquí, ¿verdad? Todas partes. Oye, Mordi, Sí, no tiene cuando estás ahí arreglando tu barco, llega el Fidel, te encuentra. Pero es una Repite, por favor. Cuando estoy arreglando el barco, ¿qué? Llega Fidel Sí. a preguntarte si... Sí. A decirte que quiere llevarse ese barco.
¿Pero por qué a ti? O sea, ¿tú tenías Yo ya alguna afinidad? yo ya tenía un año colaborando con él. Ah, Y habíamos caído presos, ya tenía las armas, y era un hombre de confianza. Además, nos habían robado $10,000 por una lancha rápida PT que no pudimos comprar. Yo hice el contrato, compré la lancha, y luego mandó Fidel al señor Onelio Piño. Lo mandó a que trajera la lancha, una lancha PT de Estados Unidos, y algo pasó, yo ya no supe. Se perdió la lancha, se perdieron los $10,000. Luego el hijo del general Bayo, que era piloto, le ofreció a Fidel llevarlo en avión. Y ya para todo, ya estamos hablando de 1956. Y tienes que saber que en 1956 Fidel había prometido ser héroe o mártir. Ya había empezado 1956. Entonces, el avión tampoco funcionó. ¿Por qué? Pues yo dije que no funcionaba. Y ahora, ¿por qué no funcionó? ¿Quién sabe por qué? A mí me pidió mi opinión Fidel, y le dije, señor, Alberto Bayo hijo, no, es mucho pico, mucha habla, ¿verdad? Pero, sí, les voy a contar una anécdota que me pasó un día en la embajada. Alberto Bayo me dice, tú tuviste la culpa. ¿Y este güey quién es? Tú tuviste la culpa. Y yo, ¿qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque si no hubiera sido por ti, yo a Fidel en avión a Cuba. Ah, tú eres hijo del general Bayo. Yo no lo conocía, por supuesto. Sí, yo soy hijo del general Bayo. Ah, pues mira, sí, yo dije que tu plan no servía. Yo iba a ir en la expedición, éramos cerca de 100 personas las que íbamos a ir, o más, 150. En avión 150, pues, ¿cómo, dónde y cuándo? Y todo. ¿Y dónde iba a aterrizar el avión? ¿Y cómo, de dónde va a salir de aquí? Sí, ¿Y cuántos le cabían al Granma? ¿Cuánta gente? Unas 8 o 10 personas, más o menos. Ustedes iban 72, dijimos, ¿no? 82. 82. Más. Y yo acomodé personalmente alrededor de 75, 76. Los otros 5 o 6, las armas ya estaban acomodadas abajo. Por Chuchú, Chuchú, mi ayudante. Pero era más peso todavía. Sí. Mi ayudante, mi compañero. ¿Las nacionalidades cómo estaban conformadas de esos 70? Mira, nada más iba el comandante, yo le digo comandante al comandante Guevara, porque yo trabajé con el comandante Guevara en Cuba. Iba el comandante Guevara, yo en el Che, el comandante Che Guevara. Iba el comandante Guevara, iba Celaya Guillén, mexicano. Iba Pichirilo, Luis Mejía, timonel. ¿De dónde? Dominicano. Dominicano. Iba un chino, un italiano. Internacionalismo. Y nada más. Y Los nada más. demás cubanos. Todo lo demás cubano. No, no, había un mexicano ahí. Una pregunta, compañero. Pero entonces, Gutiérrez Barrios sí sabía que se estaban preparando, que era una revolución. Claro. Bueno, pues eso para mí tiene un Por eso mérito. los metieron presos, por eso nos quitaron muchas armas. Pues sí, pero definitivamente los dejaron libres. Bueno, dejaron Sin trabajar relativamente, ¿no? los dejaron libres por influencia, por intervención del general Cárdenas. del general Pero Cárdenas. Cárdenas ya no era nada, ya no estaba en No, el sí poder. era. Seguía pesando. Sí, pesaba. Sí, pesaba y mucho. Pero diga, mire, ¿por qué usted lo compró el barco? Mire, porque no sé yo- si las preguntas sean indiscretas, No, sino- porque yo mire, tenía a mí primero, ¿de dónde sacaron tanto dinero? ¿Quiénes? Para comprar el barco, los $10,000 que Le voy a regalaron a aquellos. Le voy a contestar una por una. Primero, A ver, después que ataca Fidel el cuartel Moncada, el 26 de julio de 1953, y cae preso, dice, y tiene su autodefensa con una autodefensa. La historia más sobre. La historia me absolverá. Por cierto, que acaba de salir uno que se llama Absuelto por la historia. Muy interesante. ¿qué parte? ¿Eh? ¿Él escribe o no? No, por favor. Absuelto por la historia, no se les olvide. En fin, después de que en el juicio, él, en la segunda vez que comparece, como abogado que es, puede defenderse o no autodefenderse, Claro. y entonces de acusado se convierte en acusador, entonces acusa
a la dictadura. Y ya después ya no lo sacan a juicio. Y entonces él me cuentan, Fidel no, me cuentan que en cerillos, es que en cajetillas de cerillos, o en los mismos cerillos, escribía su autodefensa, su defensa. De todas maneras lo consignaron, creo que 5 años a Isla de Pinos, ahora Isla de la Juventud, el presidio modelo, por eso es un museo, cuando tengan la oportunidad vaya porque es impresionante el presidio, es impresionante. Entonces él se defiende, voy allá. Él empieza a organizar los clubes 26 de julio, el movimiento 26 de julio. Él dice, aquí hay que derrocar a este desgraciado negro tal por cual, con las armas. Por la buena no sale. Allá en Cuba Sí, empieza sí, en Cuba, claro, sí, estoy hablando de Fidel Castro en la cárcel. Este hijo de su... Este no sale por la buena. Entonces, ¿qué hace? Fidel piensa, Fidel es Fidel. Tiene una capacidad impresionante. Él ya sabe lo que va a venir al futuro. Es impresionante Fidel. Entonces él ya se empieza a preparar y empieza a formar los clubes 26 de julio. En toda Cuba, en Miami, Nueva York, Venezuela y quién sabe dónde más, Argentina. ¿Y aquí en El Salvador? No, aquí en México. Pues aquí en México nos quedamos nosotros, se quedó Emita Castro, me quedé yo. ¿Formaron clubs también? Sí, nosotros trabajábamos a favor de la sierra, a favor de la guerra. Pero cuate, ustedes ya tenían un antecedente, ¿no? O sea, ¿qué es lo que le hizo solidarizarse con ese movimiento? ¿Qué le hizo simpatizar? Fidel Castro. Pero antes de eso, ¿había participado en algún partido, en algún movimiento? Antes de eso era yo un niño rico y que me dedicaba yo a mi negocio y a la cacería y a hacer deporte. Pero conocí a Fidel Castro y cambió mi vida y cambié totalmente. ¿Pero qué fue lo que más lo cautivó Fidel Castro. de Fidel Castro. Fidel? Nada más. Su manera de hablar, ¿no? No, todo. El señor convence a las personas, todo el mundo. Todavía. No hay problema. Acuérdense, en la 1 habló 6 horas. Sí. En la 1 habló, nadie ha hablado 6 horas en la 1. Sí, Los discursos que decía al principio de la revolución, 5 horas era lo normal. Sí. 8 horas también. Yo me iba a la televisión y me juro usted que con todo y que estaba yo embobado con Fidel, me dormía yo. 8 horas. Pero demasiado. No, es impresionante. Fidel Castro no para cualquiera. Entonces, del dinero, muy importante. Sí. Los clubes 26 de julio y donaciones, vendíamos fotos, vendíamos corbatas, vendíamos banderines. Y bonos, claro, bonos. Lo principal eran bonos, ¿verdad? Los bonos eran los que más se vendían. Aquí en México, y en todos los clubes. En todos lados. También había en Estados Unidos. Sí, cómo no, en Miami había cantidad, en Nueva York. Bueno, la primera pregunta, respuesta, contestación. ¿Qué otra pregunta tenía usted? Ya está la fecha del dinero. Mire, bueno, ya contestó lo de eso, que también a mí me interesaba. Entonces el dinero lo sacaron de la misma revolución, del mismo pueblo. Pero yo de todos modos insisto que aquí Gutiérrez Barrios, el que representaba la autoridad en ese tiempo, no los denunció, ¿no? Porque si no, aquí tan cerca el imperialismo, aquí fue como quiera que sea. Sí nos denunció. Por favor, a mí me metieron preso los gringos 1 año y aquí me metían preso cada rato. No, cuando podían lo fregaban a uno. No, pero es que era muy fácil destruir el movimiento. No, es que Fidel tenía organizado el movimiento de una forma que, es más, no existía Antonio del Conde. Y yo era el hombre base. ¿Estaban con células? Sí, tenía casas. No, él organizó todo y tenía delatores, que se llaman chivatos, adentro de su grupo. Aldama, Héctor Aldama, el negro Aldama, no sé si era un negro Aldama íntimo de Fidel. No podía ir en el barco, era íntimo de Fidel. No podía ir en el barco porque tenía un chivato ahí en su casa. Luego, Emita Castro tenía otro chivato. Emita Castro y Lidia Castro tenían otro chivato en su casa.
Y mientras que no llegó el Grama a Cuba, esos chivatos los tuvieron encerrados. Había chivatos. ¿Cómo es posible que haya logrado salir sin la ayuda de Gutiérrez Barrios? Gutiérrez Barrios no ayudó para un carajo, al contrario, nos fregó bien y bonito. Y lo metió a Fidel a la cárcel. Lo metió a Miguel Schultz. Oye, cuando usted lo metió a la cárcel, ¿en qué calidad? ¿En el nombre del cuate o otro seudónimo? No, el cuate no. A mí me preguntaban si conocía yo al cuate. No, yo soy Antonio el Conde. ¿Qué chingados es? Yo no soy cuate de nadie. Me preguntaban que si yo le vendía armas a Fidel Castro. O sea, a lo mejor sí, pero no sé, para mí era Alejandro. Y me metieron a la cárcel porque estúpidamente una de mis armas se fue con mi nombre, Almería del Conde. Entre las cantidades de armas que se fueron, una. La vieron. Oye, Y eso ya dijeron pues, a todo el... Bueno, eso... ¿Tenían buenas armas las que se llevaron? Sí, había armas muy buenas. Los Brownie, los de mira telescópica que hasta el último día usó Fidel. Sí. ¿De qué procedencia eran las armas? ¿Rusas o americanas? No, fueron rusas, no, americanas, mexicanas, la mayoría, belgas, checas, americanas, muchas, españolas. ¿Italianas? No, ¿No? italianas Beretta no. No, Beretta no. No, en aquel tiempo las pistolas Beretta no había 9 milímetros, la que hay ahora. Había 9 milímetros, pero era Browning, belga. La 9 milímetros que usan estos güeyes ahora es relativamente nueva. Tiene unos 30, 40 años más o menos. Yo era armero. Mendoza, sí. Mendoza se llevó, sí, Mendoza, claro. Se llevó pues, por lo menos 2 o 3 Mendozas. Nada más que el problema del Mendoza es que era 7 milímetros. El calibre general era 30-06, era un solo calibre, el reglamentario. Y las armas, es que el calibre reglamentario anteriormente era 7. Y el señor Mendoza, que yo conocía al señor Don Rafael Mendoza, las tenía calibre 7, pero se llevó Fidel algunos Mendozas. O sea, ¿tenía usted permiso para importar armas? Yo era y arreglarlas? armero, compra, venta, importación y exportación. Y reparación también. Todos usaron la del Midi Wesson. Por ahí hubiera empezado, ¿no? Las pistolas del Midi No Wesson. había exportando pistolas con en aquel Alejandro tiempo, Cuba no las había armas. revólveres. En aquel tiempo, acuérdese, hace unos cuantos años. Había revólveres, no había pistolas, ni tampoco. Son los que tenían tan... Oiga, cuate. Cilindro. Oiga, cuate, por ahí leí alguna vez no sé si fue una nota o un libro, en donde hablaba Arturo Durazo, Moreno, el negro. General Durazo. Sí es cierto que cuando los metieron a la cárcel a Fidel, junto con el comandante Guevara, ¿él los torturó? No sé. ¿No sabe? No sé. El general Durazo estuvo en la Dirección Federal de Seguridad, pero no sé. Porque él comenta ahí que los torturó a Fidel Castro. No, a Fidel Castro. Comandante Guevara. No, Fidel Castro. No creo. Lo dije en un principio, que Fernando Gutiérrez Barrios se portó decentemente, era militar, en el colegio militar, como quiera tienen una ética. una educación. Y se dio cuenta, y Fidel Castro, ve usted a Fidel Castro, por favor, se da usted cuenta quién es Fidel Castro. Pregúntale usted a mi hijo, ve a Fidel Castro, y el otro día en enero estuvimos con él, y me ve Fidel y me llama. Estaba Fidel. A ti te conozco. Estaba Fidel, estaba en la silla de Fidel, que nosotros estábamos acá. Y Fidel estaba por ahí, entonces me ve y me llama. Entonces luego me deja pasar. Pero había un señor, que lo describe a mi hijo, de este tamaño, el brazo era como un poste. Sí. Entonces se lo digo porque para pasar por esta silla me detuve de él porque dije no para poder pasar. Entonces por eso me di cuenta que tenía el brazo así. Entonces este sonso. Pues sí, mi papá fue a ver a Fidel y yo dije, pues yo lo tengo que ver. Ella lo conoce. Yo también, sí, lo tengo que conocer y voy. Y ya así llegando a 2 metros voy
Y en eso se me aparece la pared y hago así, y déjame entrar y no, y casi me agarran ahí. Mi papá, un acompañante nada más me dijo, Diego, tranquilízate, porque estos te matan. Y está bien ya, y sí, impresionante. Y además, como Él es mi papá. Sí, y era él es mi No papá, gritaba, es mi papá. Bueno, ¿y cuál fue la verdadera causa por qué el Che se separa de Cuba? ¿No se llevaba bien con Fidel o quiso él hacer su propio reino allá en Bolivia? No, nada de su propio O rey. Fidel lo mandó. Bueno, o sea, crear su revolución. Lo que pasa es que habría que saber si esa es la charla. ¿Cuál fue la causa de que Che Guevara sale de Cuba y no llevándose bien con Ya dije en mi plática que yo colaboré con el comandante Guevara. Yo fui asesor del comandante Guevara en el departamento de utilización del INRA, y luego cuando pasó al banco, yo me quedé en el departamento, y luego él pasó ya se formó el equipo para el ministerio, pasó de ministro. En el INRA era yo asesor, en el ministerio era asesor técnico. Allá en Cuba. 2 años, sí, claro, estamos hablando del comandante Guevara. Y el comandante Guevara era argentino, médico, disciplinado, que se hizo en la sierra, y pues puedo hablar del comandante Guevara, pero debo de ser muy cauto, El comandante Guevara fue al África, antes del entrenamiento, fue a un viaje, no sé qué, y yo estaba en Cuba, en el ministerio. El comandante Guevara es una apreciación personal mía. El comandante Guevara era pro-chino, era admirador de Mao. No es un secreto, vayan a la exposición que está ahorita en Tuxpan y está con Mao, y no está ni con Khrushchev, ni con nadie, fue a ver a Mao. Pero es un secreto que era pro-chino. Y nosotros éramos pro-soviéticos. Pero todos eran marxistas. Todos eran marxistas, ¿no? Sí, claro. Sí, pero... Porque Mao también, todos sus... Sí, pero son diferentes. Son concepciones diferentes, ¿no? Entonces, la maoísta era diferente a la rusa. ¿Había troscos? Mao planteaba que era movimiento campesino hacia las ciudades. No, todos éramos fidelistas, revolucionarios de Manchester. Todos éramos revolucionarios. Todos luchamos por la revolución. Éramos del 26 de julio. Y si quieres ser más, éramos fidelistas, ya quieres ser más preciso. Lo digo en mi caso. Entonces, a contestarle aquí al señor, a ver si puedo contestarle, que no quiero contestarle, pero le voy a tener que contestar. Ese es un trabalenguas. El comandante Guevara era pro-chino. Cuando estuvo en África, se expresó de los soviéticos con un poco de rudeza. Y la prueba está que tronó la Unión Soviética. No andaban mal. Pero en política y a esas alturas, pues no pueden hablar muchas veces, pero tienen que tener mucho cuidado. Y nosotros éramos pro-soviéticos. Para su información, el 70% del comercio de Cuba era con la Unión Soviética, ¿sí o no? Así es. ¿O más? 70%. ¿Más? Yo creo que hasta más. Bueno, a lo mejor más, no sé. Le vendían a hacer Pero azúcar cuando nadie se la compraba. los vehículos, los tractores, los camiones, la comida, todo nos llegaba de la Unión Soviética. Entonces no le podemos dar, no se le debe dar de patadas al pesebre, ¿no? Políticamente no era conveniente. No era conveniente políticamente. No hay que darle de patadas al pesebre. ¿Hasta qué año estuviste tú en Cuba? ¿Mande usted? ¿Hasta qué año estuviste trabajando? Yo hasta el 60. No, desde los 60. Yo me salí de Cuba estúpidamente, porque la señora que tenía yo, la ex, que no es la mamá de Diego, porque la mamá de Diego era más revolucionaria que yo,
Se lo digo porque yo me hice revolucionario a los 30 años y la mamá de Diego era revolucionaria desde los 4 años de edad. Ya era revolucionaria. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero era revolucionaria. Impresionante. Por los padres, ¿no? No, nada que ver. Ella. No, los padres odiaban a Fidel y aún así todavía siguen. Bueno, mi abuela, nunca quiso que ni dijera la palabra Fidel. Así es, pues esa. Pero no contestó con mi palabra, ¿cuál fue la causa del separamiento? Déjeme pensar mucho cómo lo voy a Lo que a mí decir. me interesa. Dígaselo para que entienda este cuate, este amigo. Como salga. Usted dígale Entonces, ya me distraje un poco, pero es que me quiero distraer. Bueno, lo que pasa es que hizo algunas declaraciones el comandante en África, no muy agraciadas. Y llega a Cuba y, repito, no hay que darle de patadas al pesebre, ¿no? Llega a Cuba y él realmente tenía horizontes más amplios. Nosotros, en mi caso, yo hablo de mi caso, yo no hablo del caso del señor porque yo no sé el señor que piensa, es cubano. Pero en mi caso, yo me metí en esto por Fidel, y luego por la revolución, y luego por Cuba. Entonces, yo no iba a traicionar ni a Cuba, ni a la revolución, ni a Fidel. No obstante que colaboré 2 años con el comandante Guevara, 2 años fui asesor del comandante Guevara, y repito e insisto, yo siempre fui fidelista, y claro, revolucionario. Entonces, y lo estoy demostrando en este momento después de 40 y tantos años, ¿no? Y entonces, no obstante que el comandante, no obstante que colaboré con él, el comandante quería que fuera yo gente de él, porque me integraba a su grupo, me ponía a comer con los cojinitos ahí de su escolta, debajo de la sierra, a que comiera yo con ellos, a que hablara yo con ellos, y en el ministerio. Ahí comíamos a veces. Yo me mantuve siempre en lugar. Y él veía más allá, ¿verdad? Él veía más allá de Cuba, yo nomás veía en Cuba. El problema era Cuba, había que resolver el problema de Cuba. Luego vendrían otros países. Podían decir, México está bien jodido y ya no me da tiempo, ¿no? Y él no pensó en Argentina, él pensó, él era una persona muy capaz, muy preparada, tenía muchos ayudantes, mucha gente que colaboraba con él, y consideraron que Bolivia era un lugar donde él podía desarrollarse más, y él pensaba que Cuba pues ya estaba, y sobre todo con Fidel a la cabeza. Eso sí, fue muy respetuoso con Fidel, siempre tuvo su lugar. Él consideró que nosotros podíamos seguir con la revolución, y su horizonte era muy amplio. Acuérdense que era médico, y que se hizo en la sierra. Ya tenía bases, inquietudes, por decirlo así. Eso sí lo digo yo, ¿verdad? Ya tenía inquietudes, pero él realmente se hizo en la sierra, y creyó haber cumplido con Fidel, haber llegado, haber luchado, haber caído herido. Santa Clara por poco se muere, y antes también, y cuando Playa Girón también. Entonces va a África a hacer ese viaje, y tiene esas declaraciones no agraciadas, no soy político. Llega y entonces dice, no, yo realmente creo que ya cumplí contigo, ya hice por ti todo lo que pude, déjame hacer algo más. Yo tengo, para mí la revolución no es Cuba nada más, es toda la América. En el Congo, acuérdense que estuvieron luchando en Angola, y ahí la cosa estaba
de la patada, ¿no? Porque no agarraban bien la onda los güeyes aquellos. Entonces se salió del Congo decepcionado, ¿verdad? Y entonces dijo, no, pues yo voy a seguir con este cuento. Y Fidel dijo, está bien, tiene libertad. Cuando yo me vine a México, Fidel no quería que me viniera a México. Me decía, no, vaya allá y haga quién sabe qué. Así, claro. Digo, señor, tengo que ir a México. ¿A qué va? Pues no sé, señor, que ya me tengo que realizar. No. Vaya usted a tal lado. Haga así. Y como yo era delegado de Fidel y sabían quién era yo, pues cuando llegaba yo, pues nomás me decía. Pero digo, usted no se da cuenta si le facilitó a algunos hombres o algo, material bélico o algo. Le facilitó la otra personalidad, ¿verdad? Al comandante lo transformaron. Y la gente que se quiso ir con él, se fue con él, compañeros de él, ¿verdad? Compañeros de lucha de él, se fueron con él. Y no podía darle ni tanques, ni aviones, ni nada, porque como carajo lo llevaba a Bolivia, ¿no? Él llegó a Bolivia porque había gente ahí, ¿verdad? Había gente preparada, había gente esperándolo. Y empezaron a llegar clandestinos, ¿verdad? Por acá y por acá, así, colarse ahí, que no se dieran cuenta. Y pues, ni más que le diera Fidel la ametralladora, se le podía haber dado armamento y todo, pero pues ¿cómo lo llevaba? Una vez Frondizi en Argentina nos ofreció armas para la sierra. Voy a la Argentina y me dicen, sí, aquí hay armamento, etcétera, pero ustedes se los tienen que llevar. ¿Cómo carajo me voy a llevar el armamento desde Argentina, desde Buenos Aires, para la sierra? Mal no, ¿verdad? Imposible. Les dije, muchas gracias, voy a avisar, ya vine, ya cumplí, voy a avisar, avisarle a Emma, ¿verdad? Oye, Emita, por favor, y con ese Aladino que te las lleve, porque... Entonces, el comandante era internacionalista, él veía así, y realmente yo creo que el comandante, pues le faltó el apoyo del pueblo boliviano, de los vecinos, ¿verdad? Creo que el Partido Comunista intervino, ¿verdad? Además hay documentos, ¿verdad? Hay libros sobre ese compañero, capitán. Bueno, se fue Sí, ¿cómo? Pombo. Tiene un libro muy completo. Hay mucho escrito sobre el comandante Guevara en Bolivia. Está el diario del comandante también. Además hay una cosa que muchas veces no se toma en cuenta, y a la usted no lo toma en cuenta. El comandante era asmático. Sí. Era una persona enferma. ¿Era qué? Asmático. Y eso es increíble, el valor que él y la fuerza que él necesitaba tener, ¿verdad? Para hacer lo que hacía, ¿no? ¿Contestado? Perdónenme que sea yo un poco parco, un poco reducido, pero... Por otra cosa, ¿no considera usted, mi cuate, que mientras esté la base de Guantánamo allí en Cuba, Cuba no podrá ser libre? Yo pienso que él era Completamente. Yo he visitado la base de Guantánamo, ¿verdad? Desde arriba hay un telescopio, ¿verdad? Hay un telescopio ahí arriba y hay un pueblo de Guantánamo ahí, un pueblito de pescadores. Tenían que haberse salido, pero no cumplieron el compromiso. Y Fidel no acepta la mensualidad, la anualidad, ¿verdad? No sé, desde hace no sé cuántos años. Y les quitó el agua potable, y claro que... Ellos tienen que fabricar el agua. Es una base aquí, todo el mundo. Sí, no es base militar. Ahora tienen una cárcel ahí, ¿no? Pero no era base, es una base, sí, una base, pero no es base militar, es un grupo ahí, no sé qué será la verdad. ¿Ellos cuándo acordaron salirse? ¿En la crisis de los misiles? ¿En la ¿Salirse aparición quién? de Guantánamo?
¿Quiénes? Los gringos. No, se cumplió los 100 años, ¿verdad? Eso es un tratado que cuando se puso la base, se suponía que al cabo de los 100 años, ellos debían salir de ahí. O sea, que ¿Ya ellos... se cumplieron 100 años? Sí. Ya. ¿Por qué no se sabe? Ah, pues pregúntenles a ellos. Porque ya me dijeron porque mire Panamá, fíjense, Panamá tenía el mismo trato. Sí. Panamá tenía el mismo trato. Y sin embargo, El canal de Panamá, pero era todo el canal, era todo el canal. Era Colón y Panamá, era todo un territorio, era la vida del pueblo panameño. Y Noriega está en el bote y a Torrijos lo mataron. Y pues Noriega era el brazo derecho de Torrijos. Y está en el bote el pobre güey. Pues sí, y no le dan ni siquiera ¿cómo se llama? Abogado. Y está en el bote y a Torrijos se lo echaron. Pero lograron recuperar el canal. Pues sí, pero sobre la base de otro gobierno y un gobierno con otra relación diferente a la que tiene. Totalmente distinta. Además es un pedazo de tierra, no es todo el canal. Pero el tratado fue Torrijos Carter. Torrijos Carter. Fue el tratado. Y posteriormente se dio, bueno, pero él fue el que inició el... Sí, pero lo que estamos nosotros tratando de decir es que la relación entre Panamá y Estados Unidos no es la misma relación que entre Cuba y Estados Unidos. O sea, ahí hay otro problema. Se supone que se la renta, ¿no? Se rentan ese territorio a los gringos. Pero no se acepta esa renta. No se acepta. Hace muchos años que Cuba no acepta dinero. Además ya lo devolvieron, ¿verdad? Con toda seguridad, que las utilidades las tiene una compañía americana. ¿Quién maneja el canal? Yo no, ya hace mucho que no voy a Panamá, pero ni quiero ir, pero... Había una teoría que iban a abrir en el mismo canal. Mismo que Guantepec. Todavía lo trae. Nos conviene eso porque nos dividen. Pero a través de vía férrea, Imagínense, con contenedores. Vamos a pedirles que no hablen todos a la vez para que Oiga, Cuate, lo que menciona de que el comandante Guevara era prochino, bueno, yo he leído algún poquito sobre él. Pro-Mao, bueno. Lo que pasa es que en ese momento, cuando él estaba allá en el África, había pasado el problema de la crisis de los misiles. No fue mucho antes. No, fue después. No, la crisis de los misiles fue mucho antes. No, fue en los 60. Pero él estaba en Cuba cuando la crisis de los misiles. Por eso. No o sea, cuando él hace sí, estaba en Cuba, cuando la crisis de los misiles, después se va al África. Y es cuando hace esas declaraciones, porque resulta que Khrushchev hace un pacto con Kennedy. ¿Sí? Saca los misiles de Cuba y yo te desmantelo la base que tengo en Turquía. Entonces fue un arreglo que llegaron en ese tiempo los negociaciones, los rusos, los soviéticos. Iba bien. Sí. Y ahí se quedó. Entonces el comandante pues sí le da coraje, ¿no? Y por eso hace esas declaraciones en el África. Además que el comandante también era una persona así, yo considero, ¿no? Una persona así de... un hombre universal. Sí, lo que acabo de decir. Entonces por eso hace esas declaraciones. Él era pro-chino, no era pro-soviético. Y se le salen los soviéticos, porque a Chiste se le cayeron los calzones, doblando las manos ante Kennedy. Yo viví ese momento. Fue un convenio. Yo viví ese momento. Esa tarde pasé por el barco de pelota. Y luego que veía yo, la escolta me conocía. Pásale, métete por ahí. Y allá está el jefe. Llego, me acerco. Había habido un juego. Y estaba Fidel cagándose en la madre de los soviéticos. ¿Y cómo venían los soviéticos? Nikita tal por cual a disponer de nosotros, a mandar órdenes aquí en Cuba. Eso fue en la tarde, no me acerqué a Fidel. Dije, no. A la mañana siguiente teníamos trabajo voluntario con los soviéticos. Yo tenía que ir por ellos. Allá al Foxa.
ahí estaban los soviéticos viviendo en el Fox. Voy en la camioneta, en la guaguita, y sale un güey que me dice, no podemos asistir porque tenemos junta especial. Me voy sin los soviéticos, ¿no? Al trabajo voluntario. Y al rato Fidel en la televisión, no, que Nikita había procedido correctamente, que se había expuesto a Cuba a una guerra mundial, posiblemente la paz del mundo. A las 12 horas había la política, ¿no? También. No le convenía pelearse. No, pues no nos convenía ninguno, ¿no? Era la bipolaridad, Sí. los dos regímenes encontrados. En ese Pero momento se Y podía entonces desatar la guerra. Fidel, que se la sabe de todas, pues nada, pues así en grupo, en el campo de pelota, en el juego de pelota, pues ahí con todos nosotros, pues sí dijo lo que quería decir, pero al día siguiente nos dijo que no, que estaba bien, que no había problema, sin embargo pues estábamos preparados para la invasión. Y yo pienso que Kennedy no se arriesgó a invadir a Cuba precisamente porque estaba la Unión Soviética. No, mire, acaba de salir precisamente la semana pasada, no esta semana, unos documentos que acaban de desclasificar. Entonces Kennedy estaba dispuesto a reanudar las relaciones con Cuba. Así, de plano. Y yo siempre lo pensé, se me hacía muy raro. Pero ellos tenían, estaban los misiles ahí entonces en Cuba. Sí, bueno, espérame tantito. Entonces Kennedy estaba dispuesto. Y y yo creo que por ahí está la muerte de Kennedy. Por ahí está la muerte de Kennedy, por ahí va. Pues en ese tiempo se decía que Fidel Castro lo había mandado a matar. Bueno, decían horrores, pero ya estaban en contacto, ya había gente que estaba en contacto. Ya estaban en contacto. Sí, inclusive querían hacer la reunión aquí en México, que viniera gente de los Estados Unidos y viniera gente de Cuba, gente de Fidel y gente de Kennedy, a entrevistarse en México. Ya estaban apalabrándose, y a lo mejor por ahí viene la muerte de Kennedy. Así fue. No, Kennedy, según yo estaba movilizado, yo era miliciano, etc. Estaba movilizado con Cienfuegos. ¿Cómo se llama Cienfuegos? Camilo. No. Osmani. No, en comunicaciones. sí, Camilo había muerto ya. Ya había muerto. Yo estaba con Osmani porque tenía trabajadores de Osmani, arquitectos. En industria, ¿no? No, en comunicaciones. Dice que uno de los barcos de allá tenía tropas y lanchas y que había aviones que no apoyaron a los 1.250 que desembarcaron. Que el apoyo que estaban esperando del otro barco que estaba hasta por allá no apoyó a los que ya habían desembarcado. 1.250.000 presos. Hay otra versión, cuate, que dice que cuando se da esa situación, Khrushchev le dice a Kennedy, aun cuando ya habían hecho los tratados de sacar los misiles y desmantelar Turquía ya también, él le dijo que posiblemente iba a mandar unos barcos ahí, pero Khrushchev le dijo, barco que se acerca a las costas de Cuba, lo hunde. Es probable. Sí, yo también tenía entendido que cuando Kennedy dijo que sí, que ya estaban, que iba a lanzar la bomba atómica, ¿no? Porque eso era lo que decía. Entonces le dijeron los soviéticos, no sé por qué medio, le dijeron, en el momento que dispare algo, inmediatamente salen los misiles que están en Cuba a la Casa Blanca. Sí. Así que usted sabe lo que hace. Y Kennedy no hizo más que hacerse para atrás. No entró en la negociación. Bueno, por desmantelar los misiles de Cuba y aquellos quitaban su base de Turquía. Y después cuando matan al tal Kennedy, que lo quieren hacer como un héroe, le echaban la culpa a Fidel. Bueno, pues esos son cuentos.
La mafia de ellos mismos. Ahí está la película esa, ahí está donde está toda la Sí, mafia. no sé. Pero acá se están desclasificando documentos y creo que eso es otra la cosa. Eso me preguntan que dónde estaba yo el 1 de enero del 59 al triunfo de la revolución. Estaba yo preso en Estados Unidos por mandar armas y cartuchos a Cuba vía Miami. Independientemente de que me cayera en un avión cargado con armas y de que me interfirió la Marina Americana con otro barco, el Orión, independientemente de eso, yo logré que fueran a Cuba. Yo llevaba a Miami y la gente de Miami, los cubanos de Miami, que habían muchos y que todos eran revolucionarios, fidelistas, todos, yo les llevaba armas y cartuchos y ellos los mandaban, tenían medios para mandarlos, vía Cayo Hueso, vía Tampa, por todos lados mandaban lanchas. Yo mandaba armas a Cuba, vía Miami, yo llevaba armas a Miami y ellos los mandaban a Cuba. Y hasta que los americanos se fastidiaron y me metieron preso, estaba yo preso. Estuve 11 meses y días. Yo salí a fines de abril, yo no llegué el 1 de enero. Llegué a principios de mayo, cuando la ley de reforma agraria. Yo llegué cuando, el 1 de enero, no me acuerdo si fue un lunes, un martes, y fue el sacerdote católico, que fue el sacerdote a avisarme que había triunfado Fidel. ¿El mismo día? El mismo día sí fue, no obstante que no había oficios religiosos, me fue a avisar el sacerdote. Le dije, bueno, mañana salgo. Y salí hasta los 5 meses, 4 meses. En el primer viaje que hizo Fidel a la ONU, paró en Dallas.